básicamente cómo se iba a desarrollar el curso. Como ustedes bien deben saber, la universidad pues nos ha pedido que en la medida de lo posible hagamos un encuentro semanal o preparemos algún contenido de profundización con respecto al tema. En ese orden de ideas, yo supongo que hoy deben de estar un poco ocupados, pues la entrega de la primera actividad está planeada para el día de mañana. Sin embargo, pues cumpliendo con las directrices de la universidad, quiero empezar compartiéndoles algunos asuntos. Lo primero es que en el anuncio de la semana, que fue colocado el día lunes, pues dice que se realizó el primer encuentro y el próximo jueves será el segundo. Es decir, ahí se informa, adicional a ello, pues acá en la página de inicio está también la programación de los encuentros y su respectivo link. Entonces, esta noche o mañana estará acá el link de grabación. También quería entonces resolverles si tenían alguna duda frente a la actividad, la misma que se cierra el día de mañana, pero igual no hay ningún problema. Y contarles que les voy a montar como un recurso de apoyo este texto que no se consigue virtual, este texto de Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda en dos oportunidades, ministro del gobierno de Santos. Eh, a mí me gusta bastante su trabajo. Este es creo que es la segunda, la tercera edición, ya tiene una cuarta. La cuarta la vende en digital. Este lo hicimos digitalizar para poder terminar los cursos en pandemia. Es un muy buen texto y creo que les puede servir un poco para las consultas y demás asuntos pendientes del curso. Entonces, este lo pondré en material de apoyo. Listo. Bueno, el día de hoy yo quiero compartirles algunos asuntos. La semana pasada yo les hablaba de que me parece un poco eh, desafortunado el hecho de empezar este curso con conceptos básicos de oferta y demanda, pero que de todas maneras pues íbamos a tratar de profundizar en los temas de economía colombiana, porque me parece improcedente pues quitarle espacio al curso para ver asuntos que ya debían estar resueltos, justamente porque son asuntos de otras asignaturas. Entonces, realmente lo que yo voy a hacer en este momento es una pequeña reflexión sobre economía colombiana. La información que usted ve acá es justamente en base o con base, perdón, al curso, al texto que les acabo de mostrar. Pero antes de entrar en teoría, para entrar en materia, yo quiero hablar un poquito de estos asuntos. Prolegómenos es introducción. ¿Por qué es importante el estudio de la economía colombiana? Mire, la economía en sí misma, como ciencia social que se dedica al estudio de la distribución o del mejor uso de los recursos y particularmente de los recursos escasos, digamos que cuando hablamos de economía colombiana es justamente la aplicación de esta área de conocimiento a la economía de nuestro país. Yo creo que uno no puede hablar de una cosa que no conoce. Ustedes en cualquier momento se gradúan, van a ser profesionales y tendrán en cualquier espacio que hacer opiniones frente al tema de la economía colombiana. Por ejemplo, hoy día, en este momento, el país tiene algunos asuntos coyunturales, es decir, algunas problemáticas puntuales. Por ejemplo, el presidente decide entre ayer y hoy romper relaciones con Israel. Una pregunta que un profesional hoy tendría que hacerse, ¿cuáles son las implicaciones que tiene romper relaciones con Israel? Pues yo tengo que contarles, yo les había mencionado en algún momento que yo tengo un canal de YouTube y que ese canal de YouTube tiene cierto material que yo hago justamente para apoyar a la gente que no maneja muy bien el tema económico en asuntos de análisis económico. En este caso, les voy a presentar un pequeño video que yo hice hace unos meses
con motivo del problema y de la coyuntura con Israel. Entonces voy a compartirles pantalla y audio para que lo tengan. De igual manera, pues luego, si quieren, pueden consultarlo en la página de YouTube. Ahí lo van a encontrar. Pero lo voy a poner para que lo conversemos un poquito y pongamos en contexto la necesidad de entender la economía colombiana. Ahí les va. Hola, hola, buenos días. Nuevamente por acá a compartirles algunos datos que me parecen importantes y relevantes para comprender cómo se mueve el asunto económico y de paso el asunto político en nuestro país. En este momento quiero compartirles un poco frente a la relación económica entre Israel y Colombia, pues con motivo de las declaraciones del presidente Petro de estos días con respecto al conflicto. En ese orden, me parece necesario pues que nosotros conozcamos que Israel básicamente es un país que cuenta con aproximadamente 9 millones de habitantes. Tiene un PIB de 370 millones de dólares y un per cápita de 42.000. Allí hay que resaltar que tiene un PIB per cápita prácticamente 3 veces superior al de Colombia y muy superior al de muchos países de Latinoamérica. Cuenta actualmente con mucho reconocimiento en la creación de startups y aparece en los rankings internacionales en un puesto 10 en temas de innovación y de competitividad en un puesto 20, lo que da cuenta un poco entonces de cuál ha sido su desarrollo en los últimos años en términos de tecnología. Es así pues que el comercio total promedio entre Colombia e Israel desde el 2010, que se viene dando gracias a la firma del Tratado de Libre Comercio, ronda aproximadamente los 580 millones y tenemos una balanza comercial para 2019 muy positiva para Colombia. Es decir, que nosotros exportamos mucho más de lo que importamos. En este caso, digamos que tenemos unas conversaciones iniciales del Tratado de Libre Comercio que se inician en 2013, finalmente se cierran en 2020, se firma en 2014, el Congreso lo aprueba en 2017, la Corte Constitucional le da el visto bueno vía libre en el 2019, entra en vigor en el 2020 con el decreto 1100 del 10 de agosto del 2020, un decreto bastante sencillo de consultar y de leer, pues porque allí nos vamos a encontrar algunas posibilidades de inversión. El objetivo de este Tratado de Libre Comercio es la cooperación para investigación de tecnología, comercio e inversión. En estos tres ámbitos, pues digamos que caben muchísimas cosas. Es así que el comercio, pues nos permite exportar café, carbón, flores, dulces, chocolates, productos de panadería, productos alimenticios de diversos tipos y manufacturas en papel. Y en muy poca proporción estamos exportando bienes no mineroenergéticos, que para el 2022 eran básicamente el 8% del total de las exportaciones. Las exportaciones hacia Israel en los primeros 5 años del tratado, de la firma del Tratado de Libre Comercio, como les menciono, van con un 99% libre de arancel y el 1% restante después del año número 6. Es decir, que es un tratado libre de aranceles. Es así entonces que para el 2022 habíamos exportado aproximadamente 4.6 billones de dólares hacia este país. Todo esto con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. También entonces nosotros en esa relación pues importamos productos de allí, traemos abono, insumos agroquímicos, particularmente fungicidas, productos químicos, resinas plásticas y manufacturas de diversa índole, por ejemplo, maquinaria y equipos, material de guerra e insumos militares, también como algunas patentes para producir algunos de estos elementos, fibras, hilos y tejidos. De esta manera, pues se registra que para el 2022 habíamos logrado unas importaciones de 751.969 millones de dólares. Básicamente, tenemos unas exportaciones aproximadamente 6 veces mayores que las importaciones, de allí que la balanza comercial, como lo dije al inicio, sea positiva para nosotros. En términos de inversión, de Israel a Colombia para el 2020 se cuenta con una inversión de 57 millones de dólares en sectores estratégicos como el transporte, el agropecuario agrícola y en comercio. Pero aún se identifican oportunidades en sectores de bioseguridad, movilidad, e-commerce y estas blockchain
empresas fintech y startups de todos los tipos. Para la industria también de cannabis hay una posibilidad importante allí. Em, Esto ha llevado entonces a que se vuelva también un destino para los colombianos turístico y un destino también de trabajo. De acuerdo con cifras de migración, para el 2019, pues ya habían salido del país con rumbo hacia Israel aproximadamente 4.000 colombianos. En este momento, pues digamos que a las cifras de residentes colombianos en Israel es muy inferior. Espero que con esto pues puedan entender ustedes entonces la magnitud del conflicto y las repercusiones que esto puede traer para el comercio internacional en Colombia y para nuestro comercio particularmente con este país. Muchas gracias, que lo disfruten. Espero entonces con este video hayan dimensionado un poquito de pronto la importancia de tener algunos datos presentes, porque como quiera que sea, nosotros vamos a ir a trabajar a una empresa y las empresas hoy día que tenemos una economía abierta, o sea, una economía donde traemos materias primas y producto terminado del extranjero y nosotros exportamos materias primas y producto terminado, son economías globalizadas, abiertas y con libre comercio. Entonces, nuestro desempeño en las empresas y en las organizaciones, pues no será acertado, no vamos a tomar decisiones acertadas si no tenemos suficiente información y bagaje sobre lo que se mueve a nuestro alrededor. Entonces, tener idea de la economía de nuestro país y manejar sus grandes ramas de actividad económica, como por ejemplo el tema de la producción, como el tema del sistema monetario, como el tema de los precios, de las tasas de interés y del comercio internacional, pues no tener claro estos asuntos no nos va a permitir a nosotros tener una visión crítica frente a lo que esté sucediendo, porque además nosotros para poder comerciar con otras economías y con otros países tenemos que tener claro cómo son las especificidades de nuestra economía. Es decir, yo no puedo creer que las demás economías se van a mover justamente como se mueve la nuestra. Nosotros tenemos que tener presente que todas las economías son diferentes y tienen ciertas especificaciones o ciertas especificidades. Es decir, en temas culturales, en temas de ubicación geográfica, en temas de tradición de lenguaje, tenemos marcadas diferencias y asimismo se basan los negocios. Por eso es muy importante para nosotros identificar las diferencias entre un país y otro. Para yo poder entender otras economías, debo tener una idea clara y detallada de cómo funciona nuestro país. Nosotros hay muchos datos de nuestro país que no conocemos y justamente a eso me voy a dedicar en este tiempo de este encuentro. Ahora, una pregunta que yo hubiera querido hacerles, esto tiene aquí un error, y es, ¿cuál considera usted que es la razón por la cual a nosotros, los colombianos, nos solicitan visa para viajar a los Estados Unidos, por ejemplo? Aunque nosotros no lo veamos de esa manera aún, no lo tengamos claro, pues resulta y sucede que la visa tiene una particularidad. La visa da más información nuestra de la que nosotros mismos nos imaginamos. Yo creo que para nadie es un secreto, por ejemplo, que cuando uno va a un centro comercial o por ahí a la calle, al metro de Medellín o a cualquier sitio, donde uno ve, por ejemplo, una persona extranjera, un americano, un australiano, un alemán, la primera cosa, yo diría que la primera tontería, y me disculpan que a uno se le ocurre, es que uno cree que tienen dinero. Uno dice, ah, no, si este está por aquí, seguramente en el país donde vive debe tener dinero. Nosotros relacionamos la nacionalidad con dinero. Ahora, la pregunta es, ¿será que sí siempre lo relacionamos con riqueza? Si nosotros nos encontramos un haitiano o nos encontramos un
africano, por el desconocimiento, muchas veces hasta un boliviano, por el desconocimiento probablemente podemos pensar que es una persona de bajos recursos. Entonces, la nacionalidad da más información de nosotros de la que nosotros mismos podríamos imaginarnos. Ahora, la visa no la solicitan justo por una razón, porque los colombianos tenemos tendencia a no ser muy apegados a nuestro país y nos quedamos en cualquier parte. Eso los otros países lo tienen claro. ¿Por qué? Porque ellos han tenido todo el tiempo del mundo de observarnos y de estudiarnos. Entonces dicen, no, se pueden quedar probablemente y no es posible que se queden. En adelante ustedes verán cuál es la inconveniencia de que en los países se queden personas de manera ilegal, es decir, sin un plan de trabajo, sin un plan de vida, porque esto le cuesta dinero al país donde uno llega. Entonces, en ese orden de ideas, es importante que usted en este momento quede convencido, convencida de que la nacionalidad es una de las variables que más información da a la hora de determinar el nivel de ingresos de una persona. Nosotros erróneamente, repito, creemos que los americanos son ricos, que los alemanes son ricos, pero también creemos de pronto que los bolivianos no lo son. En ese orden de ideas, hacemos juicios a priori y muchas veces errados. Ahora, si la nacionalidad es tan importante, el país es una unidad de análisis económico mucho más relevante. Si por la nacionalidad me pueden prejuzgar, pues cuando yo entro a hacer análisis del país, yo me voy a dar cuenta a ciencia cierta realmente qué es lo que pasa allí. Pero aunque la realidad se aplique en contextos diferentes, los problemas que realmente enfrentan los países pueden ser muy específicos, muy de su cultura, muy de su ubicación geográfica, muy de su estructura política, muy desde su tradición. Desde muchas variables los problemas son totalmente diferentes. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, las personas en los Estados Unidos hay tornados. El gobierno norteamericano tiene que prever cuándo puede haber un tornado y cómo le va a ayudar a la gente cuando esta situación pase. En Colombia no hay tornados y por eso nosotros pocas veces nos preparamos para el cambio, por ejemplo, del clima. Por eso cuando hay borrascas y cosas de esas casi siempre nos cogen desprevenidos porque nosotros no tenemos esa cultura, porque no tenemos ese problema. Cuando de pronto en Bogotá hay una helada y quema algún cultivo, a nosotros eso nos sorprende porque eso normalmente no pasa. Pero, por ejemplo, el problema del narcotráfico hace 30 años en Colombia era casi un problema nuestro, casi que estrictamente nuestro, como muy de nosotros y de nadie más. Ahora es más común y más popular, lo mismo que el tema de los robos a mano armada, el sicariato y en fin. Entonces, hay problemas que son puros y particulares de una nación, de un país, de una geografía. En ese orden de ideas, entonces, la historia de un país, su riqueza, ya sea económica, ya sea ambiental, de cualquier tipo, la geografía, la cultura y muchas otras dimensiones hacen que el país tenga particularidades. Por eso los problemas no se pueden resolver de la misma manera en todas partes. Y adicional, Colombia, en una de esas particularidades, tengo que decirles que en tamaño, es decir, en extensión en kilómetros cuadrados, es uno de los países más grandes. Ahora, para nosotros empezar a hablar de la economía de Colombia, aunque usted en este momento se encuentre haciendo un trabajo básicamente de oferta y demanda, que también se relaciona, es contarles que una de las variables más importantes es el crecimiento económico. ¿Qué tanto crece un país en un periodo determinado, casi siempre de un año? Acá les estoy compartiendo datos del 2002. ¿Por qué no les estoy compartiendo datos actualizados del 2022, del 2023? Por ejemplo, porque pues finalmente en adelante tendrán ustedes que hacer una búsqueda de información y un análisis y esto es simplemente pues ilustrativo para que usted más o menos vaya entendiendo. El crecimiento económico de un país se mide a partir de la cantidad de producción que un país puede generar. Mientras más produzca, más crece económicamente.
¿Quién produce en un país? Las personas que habitan ese país. Ahí nos vamos a encontrar dos medidas. El Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es lo que se produce al interior del país sin importar quién lo produzca. No importa si lo produce un venezolano, un peruano, un ecuatoriano, un irlandés, no importa. Lo único importante es que lo produzca dentro del país. Ese Producto Interno Bruto tiene varias características. Que se produzca dentro del país, no importa quién lo produzca, pero que sean únicamente producto terminado. No se contabilizan ni materias primas ni bienes de segunda mano, simplemente bienes nuevos y producto terminado. Por ejemplo, un vehículo se contabiliza cuando llega al concesionario para ser vendido y se vende porque está nuevo. Y adicional porque se produjo dentro de la geografía, ¿sí? Los que se producen acá, los que no son importados. Ahora, no se contabilizan las llantas por aparte, los vidrios por aparte, las puertas por aparte, no se contabiliza todo el vehículo. Si se contabilizase de manera separada, estaríamos hablando de una doble contabilidad y esto no es prudente para llevar las cuentas nacionales, que esto se ve en macroeconomía. Entonces, el Producto Interno Bruto. Ahora, ese Producto Interno Bruto me puede dar información, aparte del crecimiento económico, me puede dar información sobre el bienestar. ¿El bienestar de quién? El bienestar de una población, en el caso Colombia. Y para que nos dé información sobre el bienestar, yo tendría que simplemente comparar el Producto Interno Bruto ¿con qué? Tendría que compararlo con la cantidad de población. Entonces, el Producto Interno Bruto, que es este que tengo aquí, es decir, el PIB, es la producción que se genera al interior. Se llama bruto porque no se le descuenta absolutamente nada. Se divide por la cantidad de población que hay en ese momento en el país. Entonces, voy a hacer un ejemplo. En Colombia actualmente somos un poco más de 50 millones. ¿Listo? Entonces, si la producción del país no aumenta, sino que sigue igual, pero la población crece, este número resultante me va a dar a la baja. Si por el contrario la producción aumentase, pero la población se quedara igual, el PIB per cápita pues aumentaría. Entonces, a donde quiero llegar es que el bienestar de un país aumenta en la medida en que aumente más la producción que la población misma como indicador de bienestar. Con esta información podemos nosotros entonces analizar este gráfico que es un cuadro de Producto Interno Bruto del año 2001, porque es con información hasta el 1 de enero del 2002, o sea que datos del 2002 no tiene ninguno, es del 2001. ¿Qué vamos a analizar aquí? ¿Qué vamos a ver acá? Miren esto. Aquí me dice que mientras más oscurito este cuadrito, mayor Producto Interno Bruto per cápita se tiene. ¿Cómo así? Es decir, si fuésemos a dividir la producción del país entre la cantidad de gente que tiene el país, pues donde es oscurito les toca más dinero que donde no está oscurito. Entonces, aquí donde está más oscurito les puede tocar entre 113.000 y 146.000 dólares, porque está medido en dólares. Donde está más clarito, por ejemplo, que no se ve como por acá en África, les tocan menos de $1.000 hasta $3.900. Un poquito más, entre $3.900 y 7.130. En el caso colombiano, que estamos como por acá, el de Colombia es como 14.400. Tiene un color un poquitico más clarito o similar que el de China, lo que me lleva a pensar que China produce mucho porque China tiene 28 veces más población que Colombia y aún así tiene un Producto Interno Bruto per cápita similar. Cuando uno entiende este concepto, uno puede hacer buenos análisis con eso. Para ir concluyendo, entonces, en ese momento en el mundo, Estados Unidos, Canadá,
Groenlandia, Países Bajos, esto por aquí el Reino Unido, una parte de África cerca a Turquía, y Australia son los que mayor PIB per cápita tienen. Los de menor son estos países blancos que o no reportan o son sumamente pobres. Este que vemos por aquí muy pálido es Bolivia. Entonces vemos que Bolivia probablemente sí tenga un PIB per cápita muy inferior al nuestro. En ese orden de ideas, el PIB per cápita sí puede ser un indicador de pobreza. Para hacer una caracterización de Colombia como país, pues yo estoy comparándolo con Bolivia y no es nada personal con Bolivia. Me gusta hacerlo, es porque Bolivia, a pesar de que no tiene salida al mar, tiene mucha actividad económica y nosotros de pronto no tenemos tanta como deberíamos tener, a pesar de que tenemos un país que tiene dos mares, dos océanos. Nosotros, toda esta parte por aquí es mar, todo esto es mar, todo esto es mar hasta por acá. Aún así tenemos todas las dificultades del mundo. Entonces, caractericemos el país para que usted se dé cuenta lo importante que es. Como les decía, Colombia es un país muy grande, es el 25º en tamaño. Adicional, es un país tropical cruzado por el Ecuador. ¿Dónde lo vemos? Acá. Toda esta de acá es la línea ecuatorial. Y los pisos térmicos y las condiciones climáticas que se ven aquí no se ven en ninguna otra parte del mundo. Entonces, de ahí vemos la importancia. Tenemos dos costas, una en el Caribe, que es todo este Caribe colombiano, y otra en el Pacífico. O sea, tenemos conexión con dos océanos. Muy bien. Ahora, la mayoría de las personas viven lejos de las costas. ¿Qué sucede? Si uno revisa un poquito la historia, en la parte de Europa y de Asia, inclusive de América del Norte, la mayoría de las ciudades más importantes son ciudades costeras o ciudades mediterráneas. Basta con uno ubicarse en España, por ejemplo. Las principales ciudades están acá, sobre este mar. Lo mismo pasa con Italia. En fin, son ciudades costeras. En el caso colombiano, a pesar de tener dos mares, las principales ciudades están al centro. Entonces, las principales ciudades son las que tienen más gente. Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de las personas viven lejos de las costas. Eso hace un elemento diferenciador muy fuerte entre la cultura, la tradición y la situación económica de dos personas de diferente nacionalidad. Ahora, poseemos tres cordilleras que lo atraviesan, que todos las conocemos, las cuales aportan gran variedad de climas que atenúan las condiciones tropicales. Nosotros tenemos todos los pisos térmicos. Nosotros en las cordilleras tenemos mucho calor y mucho frío y tenemos también hielo y condiciones infrahumanas en ciertos puntos de las cordilleras donde la gente puede morir o simplemente no puede estar. Ahora, este es un dato que no es actualizado, vuelvo y le repito, no lo actualicé porque usted en algún momento tendrá que hacerlo para cumplir con alguna de las actividades. Ahora, tenemos una gran cantidad de agua, es verdad, pero la pregunta es, ¿toda el agua que tenemos es potable? Obviamente no. Tenemos muchos pisos térmicos, tenemos flora y fauna abundante y es uno de los países más ricos en biodiversidad. En ese momento de esa presentación que fue en el 2022, teníamos esta cantidad aproximada de personas, alrededor de 48. Tengo que decirle que ahora proyectando, digamos que superamos con creces los 50 millones. Sin embargo, la tendencia de que un poco más son mujeres se sigue manteniendo y un poco menos son hombres. Ahora, hay un porcentaje muy pequeño de personas de más de 65 años y hay un porcentaje menor de niños. Hay un porcentaje mayor de personas entre 15 y 65 años. Esta es una variable que aunque ustedes de pronto no le presten mucha atención, es de suma importancia. Ahora que se viene la reforma pensional, este dato es de gran importancia. ¿Por qué? Porque los hombres se jubilan a los 62 y las mujeres a los 57. Toda vez que pasa un año, estos que tenían aquí 15 ya tienen 17 y estos tienen 67. Entonces, la pirámide poblacional va cambiando la forma. Esta es una pirámide poblacional del texto de Cárdenas
de la edición 4 con el censo del 2018. Luego en el 2020 y algo hicieron un censo virtual, pero tuvo muchos problemas, muchos autores no lo utilizan porque no le dan credibilidad a los datos. Ese censo nos muestra que la pirámide está cambiando. La de verde es la anterior, ¿cierto? La más clarita es anterior y esta gris es la de mucho más anterior. Entonces, mire lo que pasa. Antes esta grisecita me mostraba más gente acá. Ahora, esto se ha reducido, esto se ha agrandado y esto se está reduciendo. Es decir, cada vez tenemos menos niños, tenemos menos adultos y tenemos más ancianos. En ese orden de ideas, para el gobierno es complicado este tipo de asuntos. ¿Por qué? Pues porque finalmente si usted es un adulto mayor que tiene recursos para vivir, no hay ningún problema, pero la mayoría no alcanzan a pensionarse, se vuelve un problema de salud pública y un problema de política pública claramente a resolver. Colombia actualmente es el tercer país más poblado de América Latina, el segundo en Sudamérica, el primero es Brasil y el 29º en el mundo. Tenemos demasiada gente. La densidad poblacional por metro cuadrado es muy alta, ya no cabemos. Y para el 2015, el 76% vivían en la zona urbana y el 24% en la zona rural. Entonces, mire la pirámide de población cómo va cambiando. Esto claramente nos da muchas variables para hacer análisis económicos determinantes para la toma de decisiones. Ahora, ¿cómo está distribuida la población por sexo y por edad? Ya les había mencionado, hay más mujeres que hombres y hay más mujeres adultas porque los hombres se mueren más jóvenes. La esperanza de vida de un hombre es menor que la de una mujer, a pesar de que las mujeres pues tienen hijos y dicen los que saben que esto les resta posibilidad de vida. ¿Listo? Entonces, en los últimos 30 años se puede observar que la población ha aumentado y a medida que va aumentando, pues digamos que los que eran niños ahora, era que hace 30 años era la mayor proporción, hoy son adultos, hoy tenemos más adultos que niños y que ancianos. En general, la distribución de la población por género muestra, como les decía, más mujeres que hombres y los hombres tienen mayor tasa de mortalidad, ya les había mencionado ese asunto. Para ir concluyendo entonces, en síntesis, el colombiano promedio, usted y yo, es mestizo y hablamos castellano. Si es hombre, mide más o menos 170 centímetros y si es mujer, 160. Cabe resaltar que somos más grandes que antes. Antes éramos más pequeños en estatura. Viven en pareja, no necesariamente casados, con hogares en promedio conformados por 4 personas. A finales del siglo pasado eran 6 y antes eran muchos más. Yo pertenezco a una familia conformada en la década del 50 y fuimos 12 hijos. Los divorcios también han aumentado. Desde el 1973, que solo se divorciaba el 1%, hoy vamos en un 23-25%. El 12% aproximadamente vive solo y en el 73 solamente el 6% lo hacía. Entonces, la estructura también va cambiando. ¿Cuál? La estructura mental y de pensamiento del colombiano promedio va cambiando. En Colombia todavía tenemos analfabetismo. Estamos hablando de que tenemos más o menos un 5% de personas analfabetas. Analfabeto es quien, el que no sabe leer ni sabe escribir. Eso significa que todavía hay personas que habría que educar. Puede ser que no se pueda por lejanía, por edad, por muchas razones. ¿Ok? Pero tenemos todavía analfabetismo. La pregunta es, entonces, ¿cuál es la tasa de alfabetización? Uno podría decir que es el 90 y algo. Dice que según la encuesta integrada de hogares, que es el instrumento, la herramienta que utiliza el DANE para buscar información haciendo encuestas en la calle, dice que el año 2023 el nivel de alfabetismo era más o menos alrededor del 94%, porque solamente el 5.24 no era ilustrado, no sabía ni leer ni escribir. ¿Listo? Entonces se dice que más o menos hay 1.857.000 personas, 57.000 personas
analfabetas, todos mayores de 5 años. ¿Por qué no se cuentan los menores? Porque esos todavía están a muy buen tiempo de ir a la escuela. Y acá vemos cómo está distribuido el analfabetismo. Mire, mientras más oscuro, claramente, uno ve acá las zonas y uno dice, sí, cobra toda la razón. Mire, acá, 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 en zonas de frontera, mire. Y donde la guerrilla ha estado aposentada durante muchos años y no ha permitido que llegue ni la educación, ni el Estado, ni demás. Entonces, mire que también es un dato muy importante. Ahora, los más claritos, donde hay menos analfabetas, Bogotá, Bogotá, Cali, Santander, en fin. Popayán creo que es este. Creo que Cali es este. En fin. Entonces, este dato es importante para saber cómo está distribuido el analfabetismo. Entonces, en términos educativos, Colombia ha avanzado porque nuestros abuelos estudiaban menos, estudiaban aproximadamente 4 o 5 años y sus padres estudiaron 7.5. Los nuestros 9.3 y nosotros mismos de pronto con ciertas dificultades pudimos terminar el bachillerato y seguir la academia, pero en una familia, pues si estudia uno, casi siempre no pueden estudiar los demás, por lo menos si es clase media baja. Total que en Colombia el tema salarial no ha permitido que la gente se forme, porque la educación además de todo no es del todo gratuita y es costosa. En el 2007, el salario mínimo era muy bajo. Total, que el salario promedio eran 700.000, más o menos $300. ¿Cuál es la mala noticia? Que hoy, en términos de dólares, el salario ha disminuido. Debería haber aumentado. Y la productividad del salario también ha disminuido. ¿Qué es la productividad? Es lo que yo pudiera comprarme en comparación con un alemán. Un alemán con el mismo salario que yo puede comprar 20% más de cosas de las que compro yo. Los haitianos pues tendrían que trabajar mucho más que yo para poder comprar lo mismo que yo. ¿Ok? Entonces, los colombianos, para poder tener acceso a un salario más o menos mejor dentro de la legalidad, tenemos que estudiar. Y adicional a eso, pues debemos estar dentro de la legalidad, por lo tanto, pagar impuestos. Hasta el año pasado, muchos no pagaban IVA, ya con las últimas 2 reformas, la mayoría de la población paga IVA, sea por salario, sea por consumo. La estructura salarial y de ingresos de un colombiano promedio se destina de la siguiente manera. El 42% lo gasta en alimentos, el 22% para pagar facturas, el 12% para pagar educación, el 12% para transporte, 7% para medicamentos e ir al médico y 5% para restantes para otros gastos. Ahora, comparándonos con otros países como Estados Unidos, los norteamericanos tienen incluido en su ingreso la diversión, nosotros no. Nosotros para poder salir de viaje tenemos que ahorrar muchísimo. Ok. En ese orden de ideas, yo creo que hoy voy a dejar hasta acá. Voy a seguir hablando de pobreza. En el próximo encuentro, espero que asistan. Van a ser los encuentros todos los jueves de 7 a 8 de la noche. El de la semana pasada fue viernes, por lo que ya les había mencionado, porque tenía otra clase ya programada con anticipación. Espero disfrute la realización de la actividad que está haciendo en el momento y recuerde que cualquier duda que pueda tener, yo estoy atenta a resolvérsela, siempre y cuando pues lo haga por el medio indicado para ello. Es decir, por WhatsApp, vía mensaje, con mucho gusto en el horario de atención de 5 a 9 de la noche. Muchas gracias. En un momento estará la grabación dispuesta en la plataforma para que pueda verla. Un abrazo, feliz noche.